Bueno, luego de que la exministra de Salud, Elia Molina, hablara de abortos que se producen en las, comillas, clínicas cuicas, varios recintos han asegurado que cuentan con protocolos para evitar que se encubran abortos. Vamos a profundizar en este tema junto a Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas. Anita, gracias por acompañarnos hoy en Cena. Hola, buenas noches. En la experiencia de ustedes, ¿se producen hoy abortos en las clínicas privadas en Chile? Yo creo que acá hay que dar una explicación que tiene que ver con esto que se ha un poco mal entendido. Cuando la ministra dice en muchas clínicas cuicas, las mujeres, familias conservadoras llevan a sus hijas, yo creo que nunca se refirió que el aborto se hacía en la clínica misma, ¿ya? ¿A qué se refiere entonces? Yo creo que puede ser, pero la verdad es que son los procesos que se inician probablemente en una consulta privada, los que se terminan en la clínica y que tienen un alto valor y que son clandestinos. Porque es un trato de la mujer que necesita abortar, ¿ya? Y que por algún dato llega a algún profesional que hace el aborto y que se inicia este proceso probablemente con el uso del misoprostol u otra técnica, probablemente o en la casa o en la consulta. Pero ese proceso tiene que terminar en un pabellón, tiene que haber un raspado. Entonces, si ese proceso llega, se le hace una ecografía en la clínica, como han dicho muchas clínicas, y esa clínica dice que efectivamente hay un aborto retenido o hay un feto inviable, hay un resto de aborto, ese útero necesariamente debe vaciarse. Pregunta. Cuando llegan a las clínicas privadas, las pacientes con indicios de haberse provocado un aborto, ¿las denuncian o no a la justicia? No, nadie denuncia. O sea, ¿usted diría que en las clínicas privadas se encubre la práctica del aborto? El tema es que nadie puede enfatizar o decir categóricamente este es un aborto provocado, yo lo voy a denunciar porque tiene que tener la prueba, tiene que tener el hecho. Yo en mi vida profesional recibí, por lo menos en el hospital público, mujeres que venían con los detectives. Y la ley dice, como lo dice la de acoso sexual, que tiene que estar el hecho evidente. Entonces, cuando hay seguimiento de alguna práctica abortiva en alguna clínica, alguna consulta, y está la PDI encima, médico y mujer que está abortando caen preso. Pero que el del hospital o de alguna clínica se haga la denuncia, jamás. Ya, y pregunta, en las clínicas privadas, dice usted, se termina o se completa el proceso de aborto que a veces se inicia fuera de la clínica. Pero quiero saber si usted tiene constancia o no de que se empiecen y se terminen abortos en clínicas privadas. Nadie tiene esa constancia. Hay un tema acá que tiene que ver con que el aborto en Chile es un tema totalmente penalizado, totalmente prohibido. Y uno sabe como profesional del rubro, como probablemente lo dijo la ministra de Salud, que existen profesionales que hacen aborto y que son conocidos y que nadie los va a denunciar porque es algo clandestino. ¿No es cierto, por ejemplo, que se encubran bajo otro tipo de diagnósticos para realizar operaciones de aborto en las clínicas privadas o, le pregunto también por su experiencia en los hospitales públicos, para realizar una intervención quirúrgica de aborto, me refiero? Puede ser. ¿Usted ha visto eso? Puede ser. Yo he visto, por lo menos en el servicio público, mujeres que vienen con un diagnóstico de resto de aborto y ellas cuando conversan con uno dicen, bueno, sí, el doctor tanto me lo hizo en tal parte. Y eso termina el proceso en un hospital o en una clínica. ¿Nunca el proceso comienza en el hospital público o en la clínica privada? Yo creo que nadie puede asegurar eso. Decir si sí o si no, nadie lo puede asegurar. Pero que hay abortos clandestinos y que lo hacen profesionales y que terminan los procesos en los centros asistenciales, públicos o privados, pero que parten de un trato que hay entre la mujer que quiere abortar y que puede pagar, eso es así, eso existe, eso es. Pero ¿cuál sería básicamente la diferencia entre cómo se hace entre cómo se hace un aborto una mujer con recursos y una sin recursos de su perspectiva? No, hay una gran diferencia, porque la mujer que paga por hacerse un aborto seguro tiene la certeza que se lo va a hacer un profesional
¿ya? Y que va a terminar en un centro asistencial y no va a quedar ni con secuelas ni va a morir. La mujer que acude al mercado negro o que acude a las prácticas antiguas que todavía se dan, se arriesga a quedar mutilada, a quedar infectada o a morir. Hay una gran diferencia. ¿Hay profesionales de las clínicas privadas, que sean ginecólogos o matronas de las clínicas privadas, que paralelamente a su trabajo tengan clínicas clandestinas o trabajen en clínicas clandestinas donde se hacen abortos? No, no lo sé. No lo sé, yo supongo. Usted hablaba de las prácticas antiguas que todavía ocurren. ¿Cuáles son esas Sí. prácticas antiguas? Mira, acá hay, hoy día, 2015, bueno, estamos empezando en 2015, hablar 2014, tenemos la gente que paga y puede pagar un médico que le va a cobrar 2 millones de pesos por hacer un aborto seguro, o va a tomar un avión y se va a ir a otro país, eso ya lo han dicho varias personas. La gente que no tiene ese dinero acude al mercado negro a través del Google, compra el misotrol, incluso en el Google están las indicaciones de cómo tomar el misotrol. Yo he visto esas indicaciones y son garrafales, garrafales. O sea, si una mujer no está dirigida o protegida por un profesional del rubro, se arriesga mínimo a una gran hemorragia, como vimos 2 casos el año pasado que llegaron en riesgo vital a un hospital público por haber tomado altas dosis de misotrol. Cuando las mujeres más pobres, con casi nada de ingreso, ni siquiera tienen acceso a ese mercado negro del misotrol, acuden a las prácticas antiguas, a ponerse sondas, palillos, tallos de perejil, y esas son las mujeres que hoy día llegan infectadas, y probablemente esos sean los 3 casos que murieron el año pasado por aborto inseguro. Porque en Chile esas prácticas todavía se usan. Usted decía que no se denuncian cuando llegan casos como estos. ¿Es solamente porque es muy difícil tener la certeza o hay también un cierto tema humanitario por el cual se prefiere no denunciar sabiendo que le va a generar problemas judiciales a una mujer que se haya practicado un aborto? No, sin duda, sin duda. Yo voy a hablar en lo personal, no voy a generalizar, pero yo creo que más del 50% de las matronas y matrones del país que trabajamos en los servicios de urgencia tenemos la misma conducta, y yo me atrevería a decir también que a lo mejor algunos facultativos. Pero en mi experiencia, cuando una mujer acude, yo me acuerdo inmediatamente de mi juramento, que tiene que ver con el secreto profesional, la confidencialidad con la que ella acude, y mi gran juramento es salvar la vida de esa mujer, no meterla presa. Por lo tanto, yo no la voy a denunciar. Yo voy a ver que cómo ella sobrevive a un hecho que probablemente no fue voluntario, pero que las circunstancias le hicieron tomar esa determinación, y que de una u otra manera acudió a maniobras abortivas inseguras que la hacen llegar en riesgo vital a los servicios de urgencia de cualquier maternidad, pública o privada. Y mi rol como matrona, yo lo repito, es salvar su vida, no meterla presa. Anita Román, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile.